Cordial saludo, mi nombre es Jenny Angélica Talero Córdoba. Esta presentación como sustentación del anteproyecto La economía del cuidado como eje articulador en la gestión de proyectos de mujeres jóvenes en Colombia 2023-2024, presentado a la tutora Nidia Estela Rincón Parra del Seminario de Investigación Aplicada 2 en la Maestría de Gerencia en Proyectos. Bueno, iniciamos con el planteamiento del problema. Para ello es importante contextualizar el concepto de la economía del cuidado. Y en la economía del cuidado es el cuidado humano que se supone tiempos, espacios y relaciones en los que se desarrollan trabajos y actividades que producen bienes y servicios necesarios para la atención de la reproducción cotidiana y generacional de la gente y las colectividades. Estas actividades de la economía del cuidado pues tiene un aspecto importante y es que ha sido invisibilizada a lo largo de la historia de la economía, es decir, que no ha sido reconocida como un factor de desarrollo por ser una actividad que se realiza únicamente en el hogar y no en el mercado. En ese sentido, entonces, se establece que el desarrollo de estas actividades de cuidado no aportan a la producción de bienes y servicios, es una actividad invisibilizada, no se considera un trabajo, pero además no es un factor de desarrollo y la mayor carga del trabajo de cuidado está dado en las mujeres. De esta manera, entonces, vamos a revisar el árbol de problemas en el cual hemos establecido la justificación central, los problemas y las soluciones. La justificación central es evaluar la importancia de la economía del cuidado como eje articulador en la gestión de proyectos. Los problemas o sus raíces: no existe remuneración en el trabajo del cuidado, el cuidado no se incluye en el sector productivo de la economía, se encasilla a la mujer como la persona que cuida y dicha actividad no genera un ingreso, y por las actividades del cuidado es difícil gestionar proyectos independientemente del campo de acción. La solución es darle valor al trabajo del cuidado. Se reconoce la economía del cuidado como un eje articulador en la ejecución de proyectos. Las mujeres generan ingresos a partir de las actividades del cuidado y las mujeres gestionan proyectos en los que se valoran las actividades del cuidado. Aquí me parece antes mencionar que este tema de las actividades del cuidado tiene un sustento en la investigación en una encuesta que hace el DANE junto con ONU Mujeres en el año 2020 y que realmente ha sido un proceso que periódicamente viene evaluando el DANE y se llama Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, y ahí lo que se quiere establecer es la distribución porcentual de los trabajos de cuidado no remunerados que realizan hombres y mujeres. En esta encuesta en específico, en el año 2020, dio como resultado que los trabajos de cuidado los realizan los hombres en un 22% y las mujeres en un 78%. Habiendo mencionado esto, entonces aterrizamos a la pregunta de la investigación y ¿es la economía del cuidado un eje articulador en la gestión de proyectos? Bueno, pasamos entonces a la justificación y dentro de la justificación, pues es importante mencionar que lo que queremos llegar es a aterrizar esta investigación un poco en el reconocimiento de la economía del cuidado, pero también cómo hace un aporte a la planeación y ejecución de los proyectos, cualquiera que sea su tipo de acción, pero que toma más relevancia en los proyectos que son ejecutados por mujeres, quienes clásicamente han tenido la carga de las actividades del cuidado sin remuneración y rezagadas de las actividades remuneradas, es decir, de aquellas que le generan ingresos. Aquí hay una cosa importante y es que las mujeres siempre se nos presenta como las que económicamente son dependientes del ingreso de otros o del dinero en sí. Hablando de esos otros como el hombre, quien generalmente en la sociedad está planteado desde quién es la persona que provee y que es la mujer la que tiene los trabajos de cuidado y es ahí donde se la encasilla. Entonces aquí hacemos como una valoración de estos temas. Entonces hablamos de la relación de dependencia económica, de las mujeres encasilladas a las labores del cuidado, de la negación del cuidado como una contribución real y cuantificable en la vida de las personas y el desarrollo de las naciones, en la incidencia directa en los procesos productivos del país.
Entonces, esto como parte de la justificación de la investigación. Pasamos ahora a los objetivos. Y en los objetivos tenemos el general y los específicos que responden o que más bien van dando forma a ese objetivo general. El objetivo general, evaluar la importancia de la economía del cuidado como eje articulador en la gestión de proyectos de mujeres jóvenes de Colombia entre el 2023 y 2024. Los objetivos específicos, describir la incorporación de la economía del cuidado en la formulación de los proyectos de 3 organizaciones de mujeres jóvenes en Colombia, analizar las formas como se articula la economía del cuidado en la implementación de los proyectos sociales y como último y tercer objetivo específico, identificar la relación entre la economía del cuidado y el desarrollo de los proyectos de las jóvenes. Aquí es importante mencionar que se tiene como desarrollo de esta investigación un conocimiento de organizaciones de mujeres de base, que son mujeres que le han apostado a la formulación de proyectos, pero sobre todo porque han tenido una alternativa en financiadores en Colombia, como es la organización Fondo Lunaria Mujer, que apoya estas iniciativas de mujeres que han estado encasilladas en estas actividades de cuidado y que no han tenido mayor posibilidad de acción para ejecutar proyectos, pero además que esos proyectos puedan tener una retribución monetaria y que les permita valorar esas actividades del cuidado. Entonces, es por eso que en los objetivos específicos y el objetivo general de esta investigación tiene relación con eso. Bueno, vamos a pasar ahora al marco de referencia. En el marco de referencia tenemos el marco conceptual y en este marco conceptual tenemos en que tenemos unos conceptos, digamos que de alguna manera preliminares, que nos ayuden a identificar la importancia del trabajo investigativo y que queremos señalar de manera puntual acá. Entonces, hablamos de proyecto. El proyecto, un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o un resultado único, porque lo vamos a encasillar desde la ejecución de los proyectos, ¿no? El esfuerzo temporal, que también hace parte de la gestión del proyecto, es la naturaleza temporal de los proyectos, que implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos, pero además que el que sea temporal no significa necesariamente que un proyecto sea de una corta duración. Quizás en este entendido es también que la ejecución exitosa de un proyecto permite que se evolucionen a nuevos proyectos que pueda tener una incidencia no únicamente a quienes lo desarrollan, sino a una comunidad o la opción de que otros y otras se involucren en nuevos proyectos que permita un mayor enriquecimiento. El otro concepto, iniciación del proyecto, formulación de proyectos en respuesta a las realidades de los contextos de las organizaciones y las comunidades como tal, personas organizadas, que las une características e intereses comunes, la gerencia de proyectos, pues que también es un actor importante en esa investigación, aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo, que va a permitirle a las organizaciones ejecutar sus proyectos de una manera eficaz y eficiente. El trabajo doméstico no remunerado, del que hemos venido hablando desde el planteamiento y la justificación, pues que son actividades a través de las cuales se producen bienes o servicios para el uso de los miembros de un hogar sin tener ninguna clase de remuneración. Y la economía del cuidado, pues que hace parte de una economía que surge desde la economía feminista y que estudia y hace visible el valor que tiene el trabajo doméstico y el trabajo no remunerado. La idea que más aporta a la economía y a los países es que estas actividades de cuidado generan riquezas porque permiten que las demás actividades económicas por las cuales se recibe un pago se puede realizar. ¿Sí? Hace parte de ello. Bueno, dentro del marco teórico, entonces tenemos, pues nuevamente mencionamos que la economía del cuidado, la hablamos desde el cuidado humano, actividades a través de las cuales se tiene un resultado de la producción de bienes y servicios. Por lo tanto, entonces, esa modalidad del patriarcado desde el ámbito privado, donde
los beneficiarios de dicho trabajo está simplemente realizado por las mujeres y son los hombres los que se presume que son los que tienen la responsabilidad de generar los ingresos y las mujeres entonces están rezagadas a ese trabajo no remunerado. Y entonces aquí hablamos de temas específicos, dedicaciones de tiempo y espacio, el cuidado ligado al patriarcado, las mujeres recluidas en el hogar desempeñando ese trabajo no remunerado, los beneficiarios del trabajo del cuidado, pues que es el hombre, pero no se ve más allá de eso. Reconocimiento del trabajo doméstico como valor fundamental en el desarrollo de la sociedad, el protagonismo de las mujeres en estas actividades de cuidado, el trabajo de reproducción y productivo. Entonces aquí hacemos o mencionamos cómo el trabajo de reproducción está ligado a la mujer y cómo el trabajo de productivo está ligado al hombre, pero también mencionamos una estrategia que analiza las formas justas para la distribución de costos y beneficios del trabajo del cuidado asignado a las mujeres y que no es remunerado y que se establece una estrategia enmarcado en las 3 R, que se definen como el reconocer, el redistribuir y el reducir. El reconocer, entonces, reconocimiento de la naturaleza y representación del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado, para lo cual es importante entender su distribución al desarrollo humano, no perdiendo de vista quiénes lo realizan y en la medida en que lo hacen. La redistribución, pues entonces, tiene que ver un poco cómo en esas actividades del cuidado empiezan también los hombres a ser parte del desafío de poder empezar a ejecutar este tipo de actividades y que no esté ligado siempre a lo que dice el contexto o la sociedad en sí, y es que solamente es desde la carga de las mujeres, desde la feminidad o desde son solamente encasilladas para ella. Entonces, en un reconocimiento de esto, de la sociedad misma, en el Estado, las familias, el mercado y las comunidades, y el reducir, entonces, la reducción de las cargas del trabajo y atenuar los tiempos asociados al trabajo en cuidado no remunerado, para que de esta manera, pues, esa reducción de los tiempos le permita a las mujeres poder ingresar en otro tipo de actividades eh, que le generen ingresos, porque al final también hay un sustento allí y es que las mujeres que tienen estas actividades de cuidado su gran porcentaje son personas empobrecidas y que tienen pocas opciones de poder apostarle a nuevas oportunidades. Aquí también mencionamos un poco el tema de las áreas de conocimiento establecidas dentro de la gestión de proyectos y lo que queremos establecer entonces es que desde esta gestión de la economía del cuidado se pueda valorar una nueva área que se llama gestión de la economía del cuidado y se entiende esta como la importancia de mencionarla y de hacerla visible y tener una prioridad de análisis en la gestión de proyectos en general, pero que se vuelve más relevante cuando los proyectos son gestionados en su totalidad por mujeres, donde hacen una combinación de actividades de cuidado y hacen una apuesta por gestionar proyectos que les permita emprender de otra manera, no solamente desde lo económico, sino desde una realización personal, desde el apoyo a las comunidades con las que se relacionan o donde ejecutan sus proyectos, y así permitir que exista una valoración objetiva de las condiciones reales y mínimas que se deben considerar para que sea un proyecto en cualquiera del ámbito de aplicación que redunde en la calidad de vida de las mujeres, en la generación de sus ingresos, en la combinación de un aprendizaje en doble vía, pero también en el que merece un esfuerzo temporal, en el que se requiere que también haya un resultado de impacto en un núcleo de la sociedad y en la comunidad en la que interactúa, traduciendo esto en el alcance del objetivo que se quiere alcanzar. Vamos ahora con la metodología. Y dentro de la metodología hablamos de la investigación cualitativa. Toma como base el contexto y los estudios de caso para entender un problema que es sometido a estudio. Esta investigación cualitativa es interpretativa y las personas participan activamente en el proceso
con el propósito de generar una transformación de la realidad. Para ello, entonces, vamos a tener notas de campo, transcripciones de entrevistas de grupos focales, descripciones, interpretaciones y hallazgos. En la hipótesis, la articulación de la economía del cuidado, en la gestión de proyectos que influyen en el éxito o el fracaso de los procesos, es como la hipótesis a partir de la cual empezamos el desarrollo de esta investigación. Sin embargo, en esta investigación se le apuesta fundamentalmente a la indagación, no a la verificación o falsificación de un conocimiento, entendido el conocimiento como aquel que emerge y se modifica con el objetivo de contribuir en la crítica y en la transformación de las estructuras sociales, políticas, culturales, étnicas y de género que constriñen y explotan la humanidad. Esto tomado como parte de una reflexión o de un texto de Guba y Lincoln, citado allí en la presentación. El método es el caso de estudio porque permite explorar a profundidad los procesos involucrados en el hecho y tiene un tiempo delimitado. Entonces allí se ahonda ampliamente las dinámicas que se desarrollan en los contextos particulares de cada uno de los proyectos, los enfocas y los énfasis del conocimiento detallado del caso y sus particularidades. El estudio de caso también permite valorar el escenario de los acontecimientos, teniendo en cuenta el sentido que las personas le otorgan a los procesos sociales y posibilita identificar sus complejidades y sus características de forma contextual y holística. La muestra es objeto de estudio las mujeres jóvenes en un rango de 18 y 30 años de edad, con experiencia en trabajo comunitario en 3 latitudes diferentes del país, y era lo que mencionábamos antes, como los proyectos aquellos donde hay una apuesta de ejecución desde las mujeres jóvenes. Aquí pues hablamos de personas que coordinan y que tienen experiencia en ese tipo de proyectos. El tipo de muestra, entonces, es intencionada porque se seleccionarán a las mujeres jóvenes coordinadoras de los 3 proyectos priorizados, lo anterior teniendo en cuenta que son las coordinadoras quienes tienen un conocimiento más amplio y detallado de los proyectos en sus diferentes fases, planeación, ejecución y evaluación. Las variables objeto de la investigación, pues aquí partimos de esta pregunta, ¿es importante la economía del cuidado en la gestión de proyectos? Y aquí entonces es la variable independiente la gestión de proyectos y la variable dependiente la economía del cuidado, que esperamos aterrizar en que se espera reconocer la importancia que tiene la economía del cuidado en la gestión de proyectos, que esta sea valorada como un eje articulador que atañe a todo el proceso realizado en dicha gestión. Dentro del procedimiento, entonces, esta investigación pretende revisar 3 proyectos liderados por mujeres jóvenes de 3 regiones distintas en Colombia para examinar de una forma detallada cómo el planteamiento del problema es real y de importancia para ser valorado desde la gerencia de proyectos. Las dimensiones de análisis, entonces, son 3. El tipo de proyecto que las mujeres ejecutan, lo exitoso o no que resulta ser el proyecto ejecutado por las mujeres, y lo tercero, lo sostenible que resulta la ejecución del proyecto cuando se combinan las variables de mujeres, cuidado y economía. Dentro de las técnicas tenemos entonces aquí la revisión documental, y es una técnica que se caracteriza porque permite recolectar la información existente sobre un tema específico para analizar su contenido e identificar elementos comunes y diferenciales. La entrevista a profundidad, que es una técnica de investigación cualitativa que posibilitará la generación de conversaciones amplias con las mujeres jóvenes de los 3 proyectos seleccionados en Colombia, además de facilitar la recolección de una gran cantidad de información sobre la implementación y el desarrollo de los proyectos. Y como última técnica es el grupo focal, y esta técnica consiste en generar grupos de discusión sobre un tema en específico con actores claves en el proceso de investigación. Aquí tengo como intención orientar el diálogo alrededor de las experiencias compartidas, conocimientos especializados y vivencias comunitarias relacionadas con el objetivo de la investigación para poder obtener ahí datos claves que permitan el sustento del objetivo planteado.
En esta investigación se realizará el grupo focal con las coordinadoras de los 3 proyectos priorizados y finalmente tenemos para el análisis y el procesamiento de la información las siguientes etapas. Entonces, la familiarización con los datos a partir de la transcripción de la información registrada en las entrevistas a profundidad y en el grupo focal, la lectura inicial de los datos y la realización de anotaciones generales sobre los documentos de consulta que se realice en este proceso. La siguiente es la generación de códigos analíticos y esto es por medio de la relectura de los datos, la priorización de la información y la asignación de esos códigos que van dando una línea al desarrollo de la investigación como tal. El tercero es la construcción de memos analíticos, entonces la revisión de fragmentos seleccionados y codificados, una escritura de reflexiones investigativas sobre cada apartado. El cuarto, la correlación entre códigos, a partir de la estructuración de unos mapas temáticos de análisis que visibilicen los vínculos existentes entre esos códigos, pero también lo que genera eso en los 3 estudios de caso de los proyectos seleccionados en el país. La siguiente es la elaboración de un plan de escritura, construcción de una ruta de escritura por cada objetivo específico, integrando los fragmentos codificados y los memos analíticos, y el siguiente es la consolidación del informe final. El cronograma y presupuesto lo he realizado en Project Libre. Allí, digamos que relaciono diferentes fases, está compuesta por 6 fases. La primera que tiene que ver con la formulación del proyecto, la pregunta de investigación, los objetivos generales y específicos, la revisión bibliográfica, la lectura y comparación de la bibliografía seleccionada. En la segunda fase tiene que ver con la selección de los proyectos y aquí hay los viajes a campo para poder realizar las entrevistas. En la tercera fase hablo entonces de que es una fase de una transcripción de las entrevistas, la revisión y los análisis de lo que se ha tenido allí. En la fase cuarta, quinta y sexta, realmente responde a la construcción de lo que habíamos hablado del plan de escritura, que va a responder a cada uno de los objetivos específicos planteados. La fase séptima, pues, es la sustentación del trabajo de grado. Esto como parte del cronograma que se ha propuesto para el desarrollo de esta investigación. Hablando un poco del presupuesto, tiene un presupuesto total de 12.328.000 pesos. En ello se contempla un equipo humano en el que se involucra la investigadora y las transcriptoras. Para eso se ha definido un monto de 7.484.000. Las salidas de campo, que son 3 viajes, que suman 4.032.000. Y la bibliografía, que son los libros y documentos de consulta, 812.000 pesos. Por último, pues está los textos de consulta, que es la bibliografía, y aquí pues menciono varios de ellos, que lógicamente están en un proceso de construcción desde pues el desarrollo que se va trabajando y poco a poco. Consulta de qué es la economía del cuidado, cambiar la economía para cambiar la vida, desafíos de una economía para la vida. Otro de los textos importantes es este que habla de la economía del cuidado como un nuevo sector productivo. Otro de ellos es todo lo que tiene que ver con el sustento del patriarcado que había mencionado antes, sistemas de patriarcado y regímenes de bienestar en América Latina. Esto a grandes rasgos, yo con esta bibliografía termino y agradezco el tiempo y la atención a esta presentación. Muchísimas gracias.